Hello, welcome everyone. This is the class of the second grammar. As you remember, last class we were looking the articles. There are two types of articles, indefinite articles and definite articles, and we use them for speaking about general things or about more specific things like the article de. In this second part, we're going to analyze when to use and when not to use the article de. Como veíamos la clase pasada, decíamos que teníamos dos tipos de artículos, los indefinidos, que nos sirven para hablar de cosas en general, y los definidos o los determinados, que nos sirven para hablar de cosas muy específicas. Los dos los podemos usar tanto para plurales como para singulares, contables e incontables. Este segundo grammar nos vamos a enfocar nosotros básicamente en la parte del artículo determinado, que es el de. Entonces vamos a aprender ciertas reglas. We're going to learn about the rules of when to use it and when not to use it in some specific cases, okay? So let's start with the grammar. Okay, so first we're going to do a review about the definite article. Remember that we use the definite article to speak about specific things or things we have mentioned before. Is used to give information about particular or known nouns. We use de for countable or uncountable nouns, and we use also de when we're speaking about geographic stuff. Entonces lo usamos cuando hablamos también de cosas o situaciones geográficas. Aquí es cuando vamos a usar o dejar de usar el artículo de. We do not use de before names of countries or territories, names of cities, towns, or states, names of streets, of lakes and bays, of mountains, continents, and the islands. For example, we do not say them Mexico, but we use it for places that the name implies the use of them. En la mayoría de los países no se usa el de, pero hay ciertos países que sí llevan el de. Aquí tenemos en la diapositiva ejemplos como the Philippines, the United States, the Dominican Republic, que esos sí lo tienen que llevar porque ese es el nombre del país. La República Dominicana, las Filipinas, los Estados Unidos. No se usa tampoco, dice, con nombres de países, de ciudades, de colonias, de estados, en los nombres de las calles. Aquí es muy común que decimos, ay, el Dairy Queen queda por la Pesqueira, pero no se debe decir la Pesqueira. En español sí, porque entonces el contexto no se escucharía bien, pero en inglés sí lo tenemos que omitir. También lo usamos, lo dejamos de usar con nombres de lagos y bahías, ¿sí? Lagos, lagunas, con nombres de montañas tampoco se usan. Ojo, cuando es una sola montaña, cuando es una cordillera o un grupo de montañas, ahí sí lo vamos a usar. No se utiliza con nombres de continentes. Es Europe, America, Asia, y names of islands tampoco, cuando hablamos de las islas. Aquí decimos, por ejemplo, una que nos quede cerca, la isla del tiburón, las Islas Marías, las Islas Canarias, pero en inglés vamos a omitir esa parte. Y aquí es otro tipo de reglas donde sí vamos a usar el de, siempre lo vamos a usar. We always are going to use the article de with names of rivers, oceans, and seas. Also with certain points of the earth or the globe for geographical areas and also for deserts, forests, and gulfs. For example, names of rivers, oceans, the India Ocean. In Spanish, we have el río Mayo, el río Bravo. With points of the globe, esto nos habla de puntos específicos como los paralelos y las líneas imaginarias que tenemos en la Tierra, como el Ecuador, el Polo Norte, el Polo Sur. También lo usamos para áreas geográficas como, por ejemplo, el noreste o el sureste, ¿sí? Es como para trazar por áreas de norte, sureste y oeste.
para desiertos como el desierto del Sahara, el bosque de la primavera, etc. And here we have some more specific rules. Aquí encontré estos puntos donde viene más específico el uso o el dejar de usar el de. It says, number 1, they is used when the object or group of objects is unique or is considered to be unique. Para aquellos que nosotros creemos o que se considera que son únicos, como decíamos, the earth, the sky, the equator, the stars, the moon, ¿sí? La luna, el sol, el cielo, porque se supone que hay solo uno. Number 2, they is used before a noun which has become definite as a result of being mentioned a second time, but when a person or thing is introduced for the first time, we use the indefinite. ¿Qué es lo que decíamos el grammar pasado? Cuando yo vuelvo a hablar de una cosa específica que yo ya había mencionado, entonces ahí sí uso el de, como el ejemplo que les ponía de la mesa. Number 3, the is used before a noun made definite by addition of a phrase or a clause. Aquí dice que el de también se usa antes de una palabra que sea parte como de una frase o de una cláusula en inglés, como the girl in blue, la niña de azul, the man with the hat, el hombre del sombrero, ¿sí? Number 4, they is used before a noun which can represent only one particular thing. Cuando hablamos de cosas muy particulares, ¿sí? Por ejemplo, Anne is in the garden. Ana está en el jardín. ¿En qué jardín? En el jardín de su casa. Please, pass the wine or the bottle of wine. Pasa la botella de vino. ¿Cuál vino? Ese que tenemos ahí en la mesa. Have you got the newspaper? Which newspaper? Remember that this is an example similar to the one that we had the last grammar. When we speak about the newspaper, we are speaking about today's newspaper, del periódico de hoy. Number 5, de is used before superlatives, before first, second, and before only. Se usa el de cuando nosotros estamos hablando de el primero, el segundo, el tercero, el quinto, el décimo. Cuando nosotros hablamos también los superlativos, si se acuerdan cuando vieron los adjetivos, tenemos adjetivos comparativos y adjetivos superlativos. Los adjetivos que son superlativos siempre van a llevar el de y generalmente tienen la terminación EST. The best day, the most amazing, the biggest person. Y cuando usamos la palabra only, porque only significa el único. Entonces aquí aplica algo como la primera regla que vimos en la diapositiva anterior. Number 6, the plus singular noun can represent a class of animals or things. Cuando nosotros usamos el de seguido de una palabra singular, representa como a un grupo de algo. ¿Sí? Por ejemplo, los de deporte, los de comercio, los de conta, los maestros. The whale is in danger of becoming extinct. La ballena está en peligro de extinguirse. ¿Cuál ballena? Todas las ballenas. Sí, estamos abarcando esa partecita. Number 7, the plus adjective represents a class of people. También se usa para referirnos a un grupo de personas. Puede ser un grupo de personas en base a su cultura, como por ejemplo los mayas, los aztecas, los yaquis, como los que tienen ahí cerrada la carretera. Podemos hablar de los católicos, podemos hablar de los mexicanos, podemos hablar de un grupo de personas dentro de una familia como los Pérez, los López, los González. Number 8, they is used before certain proper names of seas, rivers, islands, chain of mountains, plural names of countries, and deserts. Decíamos que se omitía en la mayoría cuando nosotros hablamos de montañas, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de océanos, de mares, de ríos, aquí sí se va a usar. Igual cuando hablamos de un grupo de montañas, como los Alpes, como los Andes y ese tipo de cuestiones.
Number 9. They is used before other proper names consisting of adjective plus noun or noun plus of plus noun. Por ejemplo, the National Gallery, the Tower of London. Aquí hace más referencia cuando nosotros hablamos a un edificio o a un monumento como el Ángel de la Independencia, el Monumento de la Revolución. Ahí sí tenemos que usar el de. It is also used before names of choirs, orchestras, pop groups, etc., before names of newspapers and ships. Cuando nosotros nos referimos a un grupo musical, tenemos aquí ejemplos como The Beatles, The Back Singers, The Philadelphia Orchestra. Cuando nosotros hablamos de una orquesta, de un grupo como El Recodo, por ejemplo, los nombres de los periódicos, El Imparcial, El Excelsior. Y cuando hablamos de barcos como The Titanic, que es el Titanic, y si ustedes un día se compran un barco, pues le van a poner el nombre y le van a poner el barquito de mi casa, ¿verdad? Number 10. The with names of people has a very limited use, but the plural plus or name can be used to mean the family, que es lo que les comentaba ahorita como en el número 7. Si yo me refiero a los miembros de esa familia, entonces yo sí voy a decir the Smith, the López, the Whites, whatever. Now we're going to start with the presentation of the SMART platform, okay? So this is articles number 2, but it is only referred to the definite article de. Remember that de in Spanish means el, la, lo, los, y las. Here's an example. On our vacation in Europe, we went to the Netherlands, Spain, the UK, Germany, and the Czech Republic. So we can see that when we're speaking about continents, we're not using it. And when we're speaking about countries, we don't use it either. But with the Netherlands, we have to use it because it's a place where the name is the Netherlands, que viene siendo en español los Países Bajos. We always use the definite article with the following when we speak about the top, the bottom, or the middle. The top es lo de arriba, lo de en medio, y lo de abajo, okay? For example, his office is at the top of the building. Su oficina está en lo más alto del edificio. I hate sitting in the middle. Yo odio sentarme en el medio, aunque aquí decimos más común en medio. The Titanic is now at the bottom of the sea. Estamos hablando de el fondo del océano. We always use the definite article with the following. We also use it when we speak about the same, lo mismo, los mismos, el mismo. Por ejemplo, I have the same shoes as you. Yo tengo los mismos zapatos que tú. I have the same backpack as you. Yo tengo la misma mochila que tú. We also use it with the moon, the sun, the world, the sky, the ocean, and the sea because they are unique. They're only one in all the world. The moon is beautiful tonight. He is the best in the world. In which world? In this one where we live. I want to live by the ocean. Quiero vivir en el océano. Acuérdense que el océano tiene diferentes como el océano Pacífico, el océano Atlántico, pero en general es un solo océano que dependiendo del área geográfica, que es donde usamos más el de, se va a determinar y va a cambiar el nombre, pero en realidad se supone que es uno nada más. We saw a UFO in the sky last night. UFO es un ovni, objeto volador no identificado, en inglés undefined flying object. In the sky, because there is only one sky. At least we just see one. We always use the definite article with the internet and the radio. Pues sabemos que hay muchas líneas diferentes de internet, pero el internet en realidad es solo uno. Las compañías se encargan de bajarnos el internet para el uso y ahí es donde cambia el nombre del internet, pero el internet así es tal cual. The internet, the radio, la radio.
puede haber muchas estaciones, pero la radio, the radio is just one. The internet is very fast in this school. I think in our school it's not that fast. You need the internet to use smart as we are using it right now. We have to use the internet a lot these times because of the pandemic. And I never listen to the radio. Do you? I sometimes listen to the radio when I go in the car. We also have to use the with the police, the fire department, and the army. The police, la policía, aquí también lo usamos. The fire department, los bomberos. The army, el ejército. Que ahora aquí ya tenemos la Guardia Nacional y un montón de cosas diferentes, pero ahí sí vamos a usar el de. We should call the police. Debemos llamar a la policía. Yo no digo, voy a llamar a policía. The fire department is coming to put out the fire. Los bomberos vienen a apagar fuego. My brother is in the army. Mi hermano está en el ejército. We also use it with names of mountain ranges. Dijimos que con las montañas solas no, pero cuando hablamos de un grupo de montañas que tiene su nombre propio, ahí sí, serían como las cordilleras. We use that with the names of the mountain ranges in English, but we do not use that when speaking about individual, cuando es solo uno. Aquí sí decimos el Popocatépetl, el Pico de Orizaba, el Cerro Prieto, pero en inglés no se usa de esa manera. The Andes are in South America. He lives near the Alps in Switzerland. I would try to climb Mount Everest one day. Aquí ya no, aquí ya lo omitimos. Mount Fuji is in Japan. We also use the when we're speaking about names of oceans, seas, and rivers. Con los nombres de los océanos, los mares y los ríos, sí vamos a usar el de. Pero no se usa con nombres de los lagos, a menos de que el lago se llame con todo y el implícito. The Pacific is the biggest ocean in the world. When I went to Turkey last summer, I swam in the Black Sea. The Lake Superior, we cannot say that. Lake Superior is between Canada and the US. En español tampoco lo usamos. Por ejemplo, un lago de México, el lago de Chapala. ¿Sí? Aquí sí digo, voy a ir a el lago de Chapala, pero en inglés no se usa. The Amazon River runs through Guyana, Ecuador, Bolivia, Brazil, Colombia, Peru, and Venezuela. El río Amazonas, ¿verdad? Que se estaba quemando hace poco, pasa por todos esos países. Entonces, en los países no vamos a usar el de, pero sí lo vamos a usar para mencionar río. When we don't have to use the. ¿Cuándo no se va a usar? When we speak about most names of countries and continents. Cuando hablamos de países y continentes, a excepción, como decimos, de aquellos, ¿verdad? I am from Mexico. Soy de México. There are so many languages in Europe. Kenya has very fast runners. But we use it with these ones that are here on the screen. Con los que tenemos aquí en la pantalla sí se usa porque su nombre así es. The Netherlands, the Philippines, the United Kingdom, the United States of America, the United Arab Emirates, and the Czech Republic. We do not use that with the names of cities. Yo no digo la Navojoa. Mochis, decimos los Mochis, pero porque se llama Los Mochis, no se llama Mochis solo. Seattle is about 200 kilometers out of Vancouver. I was born in Tokyo. But we do not use the definite articles either with names of people. ¿Qué es lo que les comentaba la clase pasada? Es muy común que yo diga, la María va a venir a mi casa porque vamos a hacer un pastel. Ay, voy al cine con el Juan y la Laura, ¿verdad? Pero no se debe de usar. Entonces, con nombres de personas no se usa. Incluso cuando vemos como aquí, the President Barack Obama, que ya no es el presidente, ¿verdad? Ahora es Donald Trump. Aquí no decimos el presidente, nada más decimos president solo. We do not use the either
with names of streets and avenues. Con nombres de calles y avenidas no vamos a usar el de, como lo que les decía ahorita, La Pesqueira, La Obregón, La Jiménez, ¿verdad? Aquí se usa únicamente el nombre de la calle. My apartment is on Main Street. The school is on Periférico Street or Manlio Fabio Beltrones Street. Turn left on 32nd Avenue. Pero en cambio, si yo digo aquí, ¿quieres llegar a la plaza? Suponiendo que donde estoy aquí en mi casa, vas a agarrar la no reelección derechito y por ahí vas a llegar. O vas a dar vuelta si vienes por la Pesqueira, vas a dar vuelta por la Obregón y ahí está la plaza. Que es lo que nosotros decimos, pero en inglés no se usa de esa manera. My school is on Albertini Street. We do not use the definite article with names of airports and stations. Aquí nos habla de stations porque en otros lugares hay estaciones como de autobuses, como paradas de camiones o los nombres de los aeropuertos. Aquí las paradas de camiones no tienen nombre, ¿verdad? Decimos, la parada de camión que está en el mercado, afuera de la escuela, afuera de ley. Pero en otras partes, en otras ciudades y en otros países, sí se usa que tengan un nombre. Igual los aeropuertos. El aeropuerto Obregón, no sé cómo se llama, pero el aeropuerto de Hermosillo se llama Ignacio Pesqueira. And we do not use them with the airports, like JFK Airport is in New York. Excuse me, do you know how to get to the city center station? We do not use the definite article also with languages and subjects, que eso es algo que ya les había comentado en la clase pasada. No se usa cuando hablamos ni de idiomas ni de materias. English, math, French, science, art. Ojo, las materias en inglés se escriben con minúscula. Las materias en español se escriben con mayúscula. Los nombres de los idiomas en inglés se escriben con mayúscula. En español se escriben con minúscula. ¿Sí? Tenemos que tener ahí cuidado para cuando hagamos la cuestión de los ejercicios. We do not use the definite article with games and sport. Aquí es muy común que digamos el béisbol, el fútbol, el softball. En inglés no se usa nada de eso. We say soccer, bowling, poker, basketball. There is a popular phrase that we use when it says go to, ir a. Cuando nosotros usamos el go to, lo tenemos que acompañar del de para ciertos lugares como los que tenemos aquí. Go to the movies, go to the bank, go to the post office, go to the airport, go to the dentist, and go to the doctor. Con estas 6 frases se usa el de. For example, my girlfriend and I went to the movies last night. If you feel sick, let's go to the doctor. Jane isn't here. I think he went to the bank. We do not use the definite article with these other phrases. Con estas otras que tenemos aquí, sí lo usamos en español, pero en inglés no se usa. Go to work, go to prison, go to university, go to bed, go to school, go home. En español yo diría ir al trabajo. Yo voy a ir al trabajo. Yo voy a ir, bueno, nosotros no, ¿verdad? Esperemos que nunca vayamos a la cárcel, pero a lo mejor vamos a hacer un estudio de campo o algo así. Ir a la universidad, pero allá en inglés go to university. Ir a la cama, go to bed, sin el de. Ir a la escuela, go to school, sin el de en inglés. Y go home, pues ahí sí es igual, ir a casa o ir a mi casa. I'm going to work now. Bye. Why didn't you go to school yesterday? I was sick. I'm tired. I need to go to bed. The man went to prison because he didn't pay his taxes. So, thank you for your attention in this recorded class. Remember that we will have 2 classes this week. The first one where I'm going to explain this all in a short time. And right now, we're going to see how you have to answer the exercise. This is the exercise that we're going to be working on in the second grammar. It's about
the articles, and the first part said, add that to the following sentences where needed. Some sentences need more than one. Aquí vamos a agregarle el de cuando sea necesario. Dice que algunas lo van a usar más de una vez, en más de una palabra. Quiere decir que todas las oraciones de la primera parte van a llevar el de. Tengan mucho cuidado con lo que les mencionaba hace ratito de la ortografía, ¿ok? Entonces hay que empezar siempre con mayúscula, hay que terminar con punto o con signo de interrogación o de admiración. Tenemos aquí un ejemplo. Then stand in middle of the road. We have to say the middle of the road because we always use the with the bottom, the top, and the middle. We're going to do the same with all the exercises. For example, here, I read about this school on the internet. Y nos quedaría algo así. I read about this school on the internet. Punto. Y ojo, internet va con mayúscula. Recuerden que hay palabras que van a ir con mayúscula que normalmente en español no lo hacemos. So that's the first part. We're going to move into the second part. Read the sentences and choose the or no article. De es cuando sí lo necesite. No article es cuando no lleve el de, como en el ejemplo. Kathy works as a teacher in the Philippines. Letter A. Nile is the longest river in Egypt. Entonces dijimos que con los ríos, el Nile es el río Nilo, the Nile. Aquí sí lo va a usar. Entonces eso es básicamente lo que tengo que hacer. Escoger entre estas dos opciones que me marca el ejercicio. Number 3. Complete the following sentences using the words provided and go decide if they need the or not. Acuérdense que hay ciertos lugares donde tenemos que usar el de. Vimos dos listitas ahí, denles una ojeada. Por ejemplo, the bank, the post office, the doctor y otras así. Entonces, aquí vamos a poner el de, que diga el de no, el go o el go to the. Por ejemplo, her sister arrived by plane this morning, so she went to the airport to pick her up. Entonces, el went es el go en pasado. Se tienen que fijar si lo estamos usando en pasado o en presente. Como acá está en pasado, en arrive, por eso en esta parte tiene que ir en pasado también. Entonces hay que fijarnos en esa partecita y acuérdense que ahí todo va a ir con minúscula porque está dentro y ya tiene los puntos. No hay necesidad de ponerlos de vuelta porque se fijan, aquí está el puntito afuera. Number 4. Read the following passages and fill in the blanks with a, an, the, or no article. Van a completar aquí y van a poner a o an cuando es uno en general o cuando se habla la primera vez de eso. El de en las situaciones que ya vimos en esta clase y en la pasada. O lo vamos a dejar en blanco. Cuando lo vayamos a dejar en blanco hay que ponerle no article. Por ejemplo, my friend John and I took a trip to the zoo last week. We had a great time. There were many animals there. My favorite animal was the lion, etcétera, etcétera, ¿ok? Por ejemplo, ahí en John, como es nombre, le vamos a poner no article. Hay que escribirlo así, article. Y esa es la última parte del ejercicio. Recuerden que el ejercicio debe de tener un mínimo de 70 para que les valga como ejercicio completo, ¿ok? Cualquier cosa, cualquier duda, ahí me avisan.